Estimados estudiantes, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy veremos progresiones aritméticas en la repartición de frutas. Para ello utilizaremos la ficha número 10, que se encuentra en las páginas 131, 132 y 133. Leemos y observamos la siguiente situación. Repartimos frutas. Diego abrió un negocio de venta de frutas. El primer día de abril repartió 12 cajas de fruta. El segundo día, 18 cajas. El tercer día, 24 cajas. Y así sucesivamente hasta el último día del mes. A partir de la situación responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas cajas de fruta repartió el 12 de abril? ¿Y el último día del mes? Escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. Comprendemos la situación. ¿Qué datos se presentan en la situación? Las fechas y la cantidad de ventas de cajas por cada día. Por ejemplo, tenemos el primer día de abril repartió 12 cajas de fruta. El segundo día de abril repartió 18 cajas de fruta y el tercer día de abril repartió 24 cajas de fruta. En total repartió cajas hasta el 30 de abril. ¿Cuántas cajas repartió el quinto día? Notamos que cada día aumentó 6 el número de cajas que repartía. Entonces, el día 5 repartió 36 cajas. ¿Qué piden hallar las preguntas de la situación? Primero, el número de cajas que repartió Diego el día 12. El número de cajas que repartió el último día del mes, es decir, el 30 de abril. Hallar la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día. Y determinar la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. Recuerda, tener visible tu organizador con las fases para empezar a dar respuesta a la situación. Diseñamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Estrategias. Calcula la diferencia entre las cantidades día a día. Completa los datos de la tabla donde se relaciona el día y la cantidad de cajas repartidas. Identifica el primer término y el último día de abril como término 30. Expresa la cantidad de cajas que repartió el segundo y tercer día a partir del número de cajas que repartió el primer día. Obtenga el término general para la progresión aritmética. Calcula la cantidad de cajas repartidas los días 12, 30 y otros. Recuerda, la razón aritmética es la diferencia constante entre las cantidades correlativas de una progresión aritmética. Es la comparación de dos cantidades por medio de una sustracción. Por ejemplo, en la sucesión 3, 7, 11, 15, la razón aritmética es 4. ¿Por qué? 7 menos 3 igual a 4. 11 menos 7 igual a 4 y así sucesivamente. Algunas nociones básicas. Sucesión. Una sucesión o progresión es un conjunto de números que tiene un determinado orden. Cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. Así tendríamos a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, que viene a ser el último término. Progresión aritmética es una sucesión de números, tal que la diferencia de dos números seguidos es constante. Primer término, 2, segundo término, 5, tercer término, 8, cuarto término, 11, quinto término, 14. A viene a ser el término y n la ubicación de dicho término. El término que ocupa la posición n se denomina a sub n y se denota como término general o término enésimo. Volveremos a la situación y ejecutamos la estrategia. Completamos los datos de la tabla. Colocamos los datos que nos da la situación. Encontramos la diferencia entre las cantidades de cajas de frutas repartidas. Completamos la cantidad de cajas repartidas día a día. A partir de los datos de la tabla, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuántas cajas de fruta repartió Diego el 12 de abril? Vemos que Diego el 12 de abril repartió 78 cajas. El último día del mes,
esto quiere decir el último día del mes es el 30, vemos que el día 30 Diego repartió 186 cajas. ¿Cuál es la razón de la progresión aritmética generada por la cantidad de cajas repartidas por día? Bien, hallamos la razón de la progresión aritmética. Comparamos las cantidades de cajas de frutas repartidas entre días consecutivos y calculamos la diferencia entre estas cantidades. Tenemos 12 menos 18, 6. 24 menos 18, 6. Entonces mi respuesta sería, de acuerdo a la situación, la razón es la diferencia entre las cantidades de cajas de frutas repartidas entre 2 días consecutivos. Por lo tanto, la razón de la progresión es 6. Expresa la cantidad de cajas que repartió el primer día. Como vemos, Diego el primer día repartió 12 cajas. Expresa la cantidad de cajas que repartió el segundo día en función de la cantidad de cajas del primer día y de la razón. Recordemos que la razón de la progresión es 6, porque es la diferencia entre dos cantidades consecutivas de la progresión. Entonces, la razón es igual a 6, R igual a 6. Veamos, el segundo día sería el día 1 más 6. Por lo tanto, como el día 1 fueron 12 cajas y la razón viene a ser 6, sería 12 más 6, 18. El segundo día repartió 18 cajas. Expresamos la cantidad de cajas que repartió el tercer día en función de la cantidad de cajas que repartió el primer día y de la razón. Como vemos, el primer dato o el primer día sería 12, R o la razón sería 6 y el segundo día era a su 1 más 1 por 6. Ahora, en este caso, como queremos hallar el tercer día, veremos lo que repartió el primer día. Y así sumamos 2 veces 6 porque sería el segundo y el tercer día. Por lo tanto, tendríamos 24. Ahora que ya conocemos los elementos de una progresión aritmética, analicemos la siguiente fórmula. Esta es la fórmula para calcular el término enésimo o último término. Primer término más la razón por n menos 1. También podemos hallarlo colocando a sub n es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Como ya hemos visto la fórmula de una progresión aritmética, ahora vamos a calcular lo siguiente. Calcular la cantidad de cajas que repartió el día 12 y el día 30 respectivamente. Vemos los datos primer día o primer término 12, R o la razón 6, término enésimo o último término no lo sabemos. En este caso vamos a calcular el día 12. Último término será el día 12. Primer término 12, número de términos, estamos hablando de 12 días, menos 1 por la razón que era 6. 12 más 66 sería 78. Entonces el día 12 repartió 78 cajas. Cantidad de cajas para el día 30. Primer día igual, 12. N, ¿cuántos días son? 30. La razón viene a ser 6. 30 menos 1, 29 por 6, 174 más 12, 186. Por lo tanto, mi respuesta será, la cantidad de cajas que repartió el día 12 y el día 30 fue de 78 y 86 respectivamente. Volvamos a la situación. Expresamos la cantidad de cajas que repartió el día N. Ojo, el día N, no me están dando un día específico. Considerando la razón y la cantidad de cajas que repartió el primer día. Cantidad de cajas que se reparten el día 12. El día 1, perdón, son 12 cajas. La razón de la progresión aritmética es 6. El día N no sabemos. Reemplazamos los valores de la fórmula entonces. Día 1, 12. N, no tenemos el valor y la razón es 6. Aplicamos la propiedad distributiva. 6 por n, 6n, 6 por 1, 6. 12 menos 6, 6 y copiamos el 6n. Por lo tanto, la cantidad de cajas que se repartió el día n, es un día cualquiera, es 6n más 6. Volvamos a la situación. Escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. Como ya tenemos la fórmula del término enésimo, entonces vemos lo siguiente. El 30 de abril es el término número 30. El 20 de mayo serán 20 días más, por lo tanto queremos hallar el término 50.
Reemplazamos en vez de n 50, 6 por 50, 300 más 6, 306. Quiere decir que el 20 de mayo entregará 306 cajas de frutas. Bien, ¿podrías usar otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación? Justifica tu respuesta. ¿Cuántas cajas de fruta repartió el 12 de abril y el último día del mes? Si tenemos en cuenta que el día 1 repartió 12, la diferencia entre las cantidades es 6. Es decir, que todos los días aumentará 6, 6, 6. Se establece una relación, se multiplica el número de ubicación del número de término anterior por la razón más el primer término. Y así encontraremos la respuesta final. ¿Podrías usar otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación? Justifica tu respuesta. Escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. En este caso podríamos utilizar la fórmula general. Tenemos primer término 12. ¿Cuántos días son? 50 días. Menos 1, 49. Por la razón, 49 por 6, 294 más 12, 306. Entonces, con la fórmula general o con el término enésimo, podríamos hallar nuestra respuesta. Bien, entonces para seguir aprendiendo, no olvides de seguir con los recursos de la plataforma. Ahora nos vamos a revisar la ficha de actividades. Que tengan un muy buen día. Gracias.